Congresista Tayit. Gracias, colega Monterola. Gracias, presidente. Qué bueno, Jaime Delgado, colega congresista, que usted está tomando en cuenta la importancia que el gobierno, que primero se opuso al TLC, sepa recordarles. También decirle que la próxima semana los que están manejando el tema de la TPP estarán en la Comisión de Salud y rogarles a nuestros colegas titulares y los miembros accesitarios, y especialmente a ti, Jaime, que eres vocero, para que le transmitas al presidente el tema de la alerta roja en el tema de la medicina si se firmara el acuerdo TPP. Muchísimas gracias, colega. Congresista, para recordarle todo a través de la presidencia para no hacer un diálogo directo. Congresista Monterola. Gracias, presidente. Colegas, estamos a pocas semanas de concluir la presente legislatura, a 2 sesiones de plenos regulares, si es que no se amplía la legislatura. En tal sentido, quisiera hacer notar que hay temas que son urgentes de tratar y otros que son urgentes de consensuar. Y en ese sentido rogaría a su presidencia que se priorice el debate de los temas que la población exige se vea de forma urgente. Uno de ellos es el proyecto de ley 1668 sobre la reestructuración de los ingresos de los jueces, que viene movilizando a todos los magistrados. Si no me equivoco, a los presidentes de todas las cortes se encuentran en Lima. En tal sentido, solicito se priorice el tema hoy para definir el destino de este proyecto. ¿Se aprueba? ¿Se rechaza? Porque se está poniendo en riesgo el normal desarrollo de la atención de justicia, que frente a la falta de atención puede paralizar y dejar sin amparo de justicia a todos los ciudadanos. Asimismo, creo que debe priorizarse en estas últimas sesiones la elección de funcionarios que es responsabilidad de este Parlamento, es decir, el defensor del pueblo, el directorio del Banco Central de Reserva y miembros del Tribunal Constitucional. Ahora pediría el buen criterio de la mesa respecto a la ley del servicio civil. He recibido el pedido de muchos sindicatos regionales y nacionales, y especialmente de mi región, que el día de hoy está paralizada justamente porque se va a ver este tema en este pleno. Quisiera apelar y pedir que se postergue y se socialice un poco más, ya que así lo exigen los diferentes sindicatos, especialmente de mi región. Muchas gracias, presidente. Bien. Finalmente el congresista Belaunde. Gracias, presidente. Disculpe la demora. Hay 2 temas a los que yo quisiera referirme. El primero de ellos ha salido en todos los periódicos y se refiere al derrame petrolero ocurrido en el Ecuador, en zona próxima a la frontera peruana, en el río Napo, que ha avanzado por el río y ha penetrado, según entiendo, en la frontera peruana, en el departamento de Loreto, quizás provincia de Maynas, y estaría afectando, digamos, el lado peruano del río Napo que nace en el Ecuador. Se ha visto por televisión los efectos del daño de ese derrame. También se han visto fotografías. También se ha dicho que lo que se ha señalado en la televisión y las vistas de la televisión y las vistas de la fotografía no corresponden a territorio peruano, sino a territorio ecuatoriano, y que aún no se ha llegado a determinar el efecto de ese daño ecológico. Sea lo que fuere, considero que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, a través de sus funcionarios o de inspectores, deben visitar las zonas eventual o realmente afectadas y determinar la magnitud de ese derrame,
de alrededor de 10.000 barriles de petróleo. Esto tiene además una complicación adicional y consiste que la entidad responsable o la empresa responsable de ese daño no trabaja en el Perú, sino en el Ecuador. Se desconoce si esa empresa es una empresa estatal ecuatoriana o es una empresa petrolera privada que opera en el Perú, en el Ecuador. Sea lo que fuere, podría haber daños y habiendo daños podría haber una indemnización por la reparación de esos daños y por aquellos daños que no pudieran ser reparados. Esto requiere entonces que el gobierno, a través de esos dos ministerios, se ponga, mejor dicho, actúe rápidamente. Y eso lo invoco al gobierno por intermedio de su presidencia y espero que alguien del gobierno esté escuchando lo que acabo de decir. Adicionalmente... Concluya, señor. Adicionalmente, yo quisiera referirme al problema del servicio... Congresista, le piden una interrupción al final, el congresista Delgado. Cuando termine, por favor. Yo quisiera referirme a esta nueva norma del servicio militar obligatorio para tratar de enrolar a alrededor de 13.000 soldados. Desconozco el número total de efectivos en la Fuerza Armada, pero calculo a ojo de buen cubero que no pasan de 80.000 hombres considerando las tres armas. Yo quisiera decir lo siguiente, creo que se debe estudiar por parte del Ministerio de Defensa y por parte, obviamente, del Ministerio de Economía y Finanzas, que a todas aquellas personas que prestan este servicio voluntario por 2 años en las tres armas, no se les pague la propina de 300 soles, sino más bien se les pague una compensación de 750 soles, que es la suma equivalente al sueldo o salario o remuneración mínima vital. Eso, haciendo números a gran escala, significa un gasto adicional de 800 millones de soles. Esto debe ser considerado su viabilidad y considerada quizás su aplicación gradual, porque resulta obvio que ese decreto supremo reglamentario del servicio militar voluntario, en efecto, parecería que nos estamos deslizando al servicio militar obligatorio de otras épocas y que hoy día existe en muy pocos países del mundo, quizás en Corea del Norte, quizás en Cuba, que no son precisamente ejemplos a seguir en la República del Perú. Gracias, señor presidente. Bien. Congresista Lescano, para finalizar. Señor, muy brevemente, los trabajadores que fueron cesados irregularmente el siglo pasado, señor, en la década del 90, casi todos con 65 años, 60, 70 años, señor, están esperando en las calles la aprobación del dictamen sobre ceses colectivos. Aquí está el presidente de la Comisión de Trabajo, congresista Juan José Díaz, el dictamen sobre ceses colectivos. Hay gente que tiene 60, 65, 70 años que está en las calles todos los días para que se vea este asunto en el Pleno del Congreso para poder reparar sus derechos laborales. Yo le pido, señor presidente del Congreso y al presidente de la Comisión que se pueda debatir este asunto. Gente que ya no debe estar en las calles luchando, muchos de ellos enfermos,
Algunos ya se han muerto, señor presidente del Congreso. Varios de ellos se han muerto. Yo le pido, señor presidente, que se implemente la situación de restitución de los derechos laborales de estos trabajadores del sector público. No le va a costar mucho dinero al Estado. Lo importante es hacer justicia, señor presidente. Y a Juan José Díaz, colega parlamentario, yo le pido también que eso se pueda poner a discusión el día de hoy. Gracias, señor presidente. Una interrupción, congresista Díaz Dios. Congresista Díaz, interrupción. Muy bien, presidente, solamente para confirmar que el tema ya salió de la Comisión de Trabajo, nosotros ya dictaminamos, congresista Lescano, ese tema está desde el año pasado en realidad en la agenda del Pleno del Congreso, así es que cuando el presidente del Congreso lo decida, se pondrá en debate y por supuesto asumiré el rol que me corresponde como presidente de la Comisión de sustentar el dictamen y pedir el voto de los parlamentarios. Nada más una precisión. Gracias, presidente. Bien, concluye, congresista. Vamos a iniciar la agenda ya. Sí, presidente, la congresista Mávila no me pide una interrupción. Señor presidente, hace más de año y medio, señor, está en la agenda del Congreso de la República el tratamiento, señor, de dar el cauce procesal para la incorporación de los trabajadores que están incluidos, señor, en la cuarta lista. No somos nosotros habitués de utilizar la palabra en este estadio, señor, del debate en el Congreso de la República. Pero yo recuerdo que en ocasión anterior ya nos hemos referido específicamente a esa problemática, señor, que constituye una expectativa del grueso de los trabajadores, señor. Algunos están trabajando en otro estatus, a pesar de que son miembros de la cuarta lista, y otros, señor, están sin relación laboral y en consecuencia con una crisis económica en el contexto familiar, porque no se cumplió, señor, con una oferta gubernamental, y era que la cuarta lista, señor, se iba a tramitar, se iba a incluir a esos trabajadores en el sistema de la administración pública. Ahora, señor, que se debate el tema de la administración pública y en que hay un prejuicio más o menos visto en el ambiente político, en el sentido de que se trata de quitar algunos servidores para que entren otros de la fuerza política gubernamental. Yo creo, señor, que un buen ejemplo de neutralidad, de objetividad, sería cumplir, señor, con esa apuesta que hace más de año y medio estaba planteado respecto de la incorporación de los trabajadores de la cuarta lista, que dicho sea de paso, señor, se han movilizado casi un año permanentemente en las inmediaciones del Congreso de la República. Concluya, congresista. Y en segundo lugar, está pendiente la segunda votación de ratificación, señor, que debe resolver de una buena vez el incremento remunerativo de los trabajadores de registros públicos, señor, y que, como recordaremos, por una errónea mezcla con otra problemática que es del carácter y la composición del Tribunal Nacional de Registro Civil, señor, se viene postergando un incremento remunerativo que no le cuesta al erario, señor, nada, porque estos trabajadores tienen con recursos y fondos propios la posibilidad de ese incremento remunerativo. Gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. Concluya, congresista Lescano. Señor, le pedimos entonces, como varios parlamentarios tienen esta preocupación, cumplir con los derechos laborales de estos trabajadores ya cesantes, señor presidente. Los dramas humanos a veces no los sentimos. Hay que estar en el pellejo, en el cuerpo de esa gente para saber lo que se está pasando. Todos los días protestando. Más de año y medio el dictamen, señor. Yo le pediría, invocando a su sensibilidad social, a su emoción política, señor, y social, que se ponga a debate este tema, y lo mismo como ha referido el congresista Mávila, la situación de votar ya por segunda oportunidad el tema de la SUNAT. Gracias, señor presidente. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Solo para mencionar que con relación al lamentable suceso del derrame de petróleo en el río Napo, se está tomando las medidas necesarias. El gobierno está interviniendo de manera inmediata para evitar, digamos, mayores daños que se puedan producir con relación a este tema. Por otro lado, presidente, manifestar de que se ha dicho con relación al servicio militar de que este tiene que ser competitivo con el mundo laboral.
Yo no sé si cabe la comparación, ¿no? O sea, en este momento, y gracias a Dios y al desarrollo del país, estamos creciendo y los jóvenes tienen magníficas oportunidades laborales, cosa que no existía antes. Pero pensar de que el servicio militar tiene que ser una situación remunerada para competir con el sector privado, me parece de que son dos cosas distintas, porque este es un servicio militar que tiene que ver con la defensa nacional, y la defensa nacional tiene que estar por encima de eso. Es verdad de que si se pueden mejorar, si la caja fiscal lo permite, pues tendrá que evaluarse esta situación, pero no podemos hacer esa comparación en el sentido de tener que pagar 1.000 soles o 2.000 para que sea competitivo el servicio militar. Por otra parte, el servicio militar sigue siendo voluntario, no es el servicio militar obligatorio que teníamos en la década, hasta la década de los 90, donde los jóvenes estaban transitando por la calle, de pronto venía un camión del ejército y se los llevaba. Eso ya no existe. Obviamente se ha planteado una penalidad que podría parecer discriminatoria, pero más discriminatoria es realmente la situación actual entre los jóvenes más humildes, son los que están brindando su servicio al ejército y a las Fuerzas Armadas, y con la situación actual en la que necesitamos tener el cupo necesario para nuestra defensa nacional, que es un tema de interés nacional, obviamente hay una situación que tiene que ser evaluada debidamente, con el respeto a los jóvenes, pero por encima también el interés nacional. Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, colega Delgado. No solamente para aclararle que estas levas, acuérdese usted, venían desde los años 60, 70 y 80, y fue en los 90 casualmente que se modificó para fin de hacerlo voluntario. Y esto respondía a que nosotros entendíamos que nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser fuerzas profesionales y que no se puede ser tan injustos de llevar casualmente a la gente más humilde a que sea la única que ponga el pecho. Lo que nosotros estamos diciendo ahora está bien, se necesitan de estas fuerzas para nuestra defensa nacional interna y externa, pero lo que tenemos que hacer es buscar la justicia, porque no se está haciendo justo al imponer una multa, no se está haciendo justo al discriminar a los alumnos de escuelas superiores, no se está haciendo justo cuando usted dice que no les va a dar el DNI si no tienen la libreta militar. Podemos mejorar la norma, a eso es a lo que vamos, podemos mejorar la norma. Yo solicito si usted estaría de acuerdo a través de la presidencia en que esta norma es perfectible. Concluye, congresista. Ahora como está, es totalmente discriminatoria e injusta. La propuesta es mejorar la norma. Entendemos las necesidades del Estado en su defensa nacional, señor. Gracias. Concluye, congresista Delgado. Bueno, yo creo que obviamente todo es perfectible, y en la medida de que existe esta necesidad para el Estado de tener la defensa nacional cubierta y la cuota de efectivos de las Fuerzas Armadas que requiere el país, yo creo que es tarea de todos el trabajar porque esto suceda. Obviamente se pueden generar mejores condiciones, estímulos, etcétera, y también denunciar aquellas malas prácticas que se han venido denunciando, ¿no?, de malos efectivos que estarían haciendo situaciones irregulares. Hay que denunciarlas, y como ha dicho la Defensoría del Pueblo, que ha encontrado en un informe, ha revelado en un informe algunas situaciones irregulares, pues yo pediría que la Defensoría del Pueblo precise nombres y apellidos a fin de que estas situaciones se puedan corregir. Pero mientras tanto creo que tenemos que sobreponer el tema del interés nacional, que es nuestra defensa nacional, que no puede estar en juego. Muchas gracias. Muy bien. Se va a dar lectura a un oficio remitido por el Poder Ejecutivo. Lima, 5 de junio de 2013, oficio 065-2013 EPR, señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, Ciudad. Señor presidente, tenemos el harto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autorice al presidente constitucional de la República, señor Ollanta Humala, a salir del territorio nacional del 10 al 13 de junio de 2013, con el objeto de realizar una visita oficial a los Estados Unidos de América. En esta oportunidad, el presidente de la República realizará una visita oficial a los Estados Unidos de América atendiendo la invitación formulada por el presidente de ese país, señor Barack Obama.
El programa de la visita comprende actividades que se realizarán desde el lunes 10 de junio por la tarde hasta el miércoles 12 de junio inclusive, entre ellas una reunión de trabajo entre los dos jefes de Estado, una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos de América y con el secretario de Defensa de ese país, así como encuentros con instancias del Congreso de los Estados Unidos de América. Asimismo, se tiene prevista una visita a la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, para formalizar acuerdos con dicho estado y con la prestigiosa Universidad MIT, Massachusetts Institute of Technology, entre otras actividades. Esta serie de encuentros darán oportunidad para la suscripción de importantes acuerdos que redundarán en el fortalecimiento de la relación de cooperación con los Estados Unidos de América, con énfasis en las áreas de educación, fortalecimiento de capacidades, apoyo a las micro y pequeñas empresas y ciencia y tecnología. Asimismo, durante la visita se abordarán otros temas igualmente importantes en la relación bilateral, particularmente la colaboración en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el fortalecimiento de las relaciones en seguridad y defensa. Por otro lado, se ha previsto también presentaciones ante las más prestigiosas organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América y otras instituciones dedicadas al debate político académico. En ese sentido, y atendiendo a la prioridad que merece la relación con los Estados Unidos de América, así como las actividades previstas en el programa, se solicita que la autorización sea otorgada del 10 al 13 de junio, a fin de que se pueda cumplir plenamente con la intensa jornada de trabajo. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Ollanta Humala-Tazo, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Se va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de junio del 2013, con el objeto de realizar una visita oficial a los Estados Unidos de América. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de junio de 2013. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor presidente constitucional de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 10 al 13 de junio de 2013, con el objeto de realizar una visita oficial a los Estados Unidos de América. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. En debate el proyecto de resolución legislativa leído. A solicitar la palabra el congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Solamente para hacer notar la necesidad de hacer una pequeña corrección en la redacción de la resolución legislativa. Cuando dice el Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito con los artículos 102, inciso 9 y artículo 113, inciso 4 de la Constitución Política, en el artículo 76, inciso J, debe decir inciso 1, literal J, para mayor precisión. Muchas gracias. Bien, se incluirá la corrección, congresista Delgado. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, será el punto por debatido. Marcar asistencia para proceder a votar. Bien, se somete a votación el primer proyecto de resolución legislativa que previamente se ha dado lectura, y esta tiene que ver pues con una solicitud del presidente de la República, Ollanta Humala, para salir del territorio peruano del 10 al 13 de junio a los Estados Unidos en respuesta pues a una invitación formal por parte del mandatario norteamericano Barack Obama. Él se reunirá además con el secretario de Defensa de ese país, así como con los miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y otras instituciones. De igual manera, hará una visita al estado de Boston para formalizar, se ha dicho, de unos convenios con la Universidad de Massachusetts que tienen que ver pues con la educación, el fortalecimiento de las capacidades y entre otros. Bien, se somete entonces a votación. Se están registrando su asistencia los parlamentarios para registrarlo. La presidencia y la mesa directiva
saludan al congresista Víctor Andrés García Belaúnde por su cumpleaños el día de hoy, jueves 6 de junio. Mayor de 20. Igualmente, la presidencia y la mesa directiva en pleno saluda a la doctora Rosa Mavila León por su cumpleaños el día de mañana, viernes 7 de junio. Marcar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Congresista Chávez, una precisión, creo. Gracias. Nada más solicitar o esperar que de este viaje que haga el presidente de la República a los Estados Unidos tome nota de que en los Estados Unidos y cobijados por funcionarios de la embajada, el mismo embajador Forsyth, señor presidente, se está agrediendo constantemente al señor presidente Ollanta Humala, señalando que su gobierno es un gobierno que asesina a dirigentes sociales. Espero que cuando vaya el presidente de la República y se ponga en contacto con los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, les advierta de lo negativo que es que nuestra embajada esté cobijando a personas de supuestas organizaciones de derechos humanos. La señora Yomari Bird es una señora del WOLA y de America's Watch y de tantas ONGs que señalan y llevan acá activistas, supuestamente activistas de derechos humanos como la señora Rocío Silva Santisteban, para que pongan al gobierno del Perú en evidencia negativa ante las autoridades y el pueblo norteamericano, señalando que aquí se asesina desde helicópteros a los dirigentes y luchadores sociales. Ojalá, señor presidente, que se ponga coto a esto. Es el gobierno de ustedes, de la gran mayoría de ustedes, no es nuestro gobierno, pero es el Perú, señor presidente, y además nos lleva la justicia, porque no se puede estar desprestigiando a un gobernante haciéndolo presentar ante el mundo como si fuera un violador de derechos humanos. No es nuestro presidente en el sentido que no es nuestro presidente de nuestro partido, pero es el presidente del Perú. Y todos nosotros debemos estar, señor presidente, alertas de que el presidente de la República, cualquiera sea él, no sea desprestigiado y no sea presentado como el Perú, como que aquí se violan los derechos humanos de las personas, señor presidente. Gracias. Muy bien. Estamos, congresista Mávila. Vamos cerrando asistencia. Solo para dejar sentado, señor, que la visita del mandatario peruano a Estados Unidos tiene que contextuarse, señor, en el marco de una visita de Estado. Y en el marco, además, señor, de que dicha visita ha sido precedida por la visita previa del mandatario chileno en el contexto de La Haya. Creo, señor, que ese es un objetivo fundamental de carácter bilateral entre los estados, que no puede poner por delante, señor, evaluaciones unilaterales de agrupaciones políticas determinadas. Desde nuestro punto de vista, señor, quien encabeza la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la poeta y literaria Rocío Silva Santisteban, no merece, señor, los adjetivos que han sido expresados por la congresista que me ha precedido en el uso de la palabra. Creo, sin embargo, señor, que poner por delante asuntos de política interna en un contexto previo a La Haya, señor, y cuando de por medio está una decisión geopolítica en el ámbito continental, no debe ser, señor,
primar como objetivo, no debe ser el criterio rector de la presencia del mandatario en esta visita a los Estados Unidos de Norteamérica. De otro lado, señor, en este país hay tendencias y puntos de vista distintos, señor, y quienes apoyamos el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, señor, tenemos un diagnóstico concreto de cómo ha acontecido la historia política en nuestro país, pero creo, señor, que poner eso por delante en este momento no es contraproducente ni es oportuno, señor. Gracias, señor presidente. Bien, cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 79 señores congresistas al voto. Bien, se procede pues a la votación de la resolución legislativa 2321 que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio peruano del 10 al 13 de junio, respondiendo pues a la invitación oficial del mandatario estadounidense Barack Obama a dicho país. La visita comprende pues varias reuniones, entre ellas también se pone en conocimiento con el secretario de Defensa de ese país. Que en estos momentos se están sesionando en forma conjunta las comisiones de inclusión social y agraria y que por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Marcar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 77 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Reategui, Espadaro, no se ve por los dos verdes. Reategui, Espadaro. Neira, verde. Andrade, García, Belaunde, verde. Votación final. 82 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de resolución legislativa sea aprobado por unanimidad. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, la resolución legislativa aprobada no requiere doble votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para tramitar el proyecto de resolución aprobado. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Siguiente punto. Antes de iniciar el segundo punto, preciso, congresista, concluido. Gracias, presidente. Hoy día nos ha llegado del INAVIF como el año pasado, para el maratón del 7 de julio en el Parque de la Reserva, la inscripción de todos nosotros para ayudar al polideportivo de todos los niños de INAVIF que no tienen un centro recreacional. Yo creo que esto va a ser apoyado por todos nosotros. Hágame el favor, la inscripción para la maratón cuesta 40 soles, le ruego que nos apoyen. Muchas gracias, presidente. Bien, siguiente punto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 953. Se propone aprobar el protocolo que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. Se va a iniciar la suspensión del dictamen mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de resolución legislativa 953, por el que se propone aprobar el protocolo que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo de La Haya el 28 de septiembre de 1955. Tiene la palabra el congresista García Belaunde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Presidente,
Este es un proyecto de resolución legislativa de asuntos que ya están vigentes a través de la legislación positiva del Perú y estamos de alguna manera regularizando. El objeto del protocolo, señor, es modificar en parte el Convenio de Varsovia con la finalidad de suprimir diversos artículos, sustituyéndolos por otros que complementan los convenios internacionales sobre transporte aéreo ya ratificados por el Perú, referidos a la responsabilidad del transportista. De esta manera, como son medidas que complementan los convenios internacionales sobre transporte aéreo ya ratificados por el Perú, con el artículo 264 del reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo número 050/2001 MTC, el mismo que estipula que en el transporte aéreo internacional de pasajeros, equipaje y carga, la responsabilidad del transportista se rige por los instrumentos internacionales vigentes para el Perú. En este sentido, señor presidente, las modificaciones pretendidas en el convenio se encuentran compatibles con la legislación interna que viene siendo aplicada en la aviación comercial. Más aún, el Decreto Supremo número 026/2002 RE, que entró en vigencia el 4 de noviembre del 2003, ratificó el convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, suscrito en Montreal, Canadá, el 28 de mayo de 1999. En ese sentido, el Perú reconoció la importante contribución del Convenio de Varsovia y de otros instrumentos conexos, siendo uno de ellos el convenio en cuestión. Cuenta, señor, este predictamen con las opiniones favorables de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Asuntos Aéreos y del Espacio del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es, señor presidente, el protocolo en cuestión ya se encuentra recogido, entonces, como ya se ha dicho, en el Decreto Supremo número 026/2002 RE, que ratificó el convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional suscrito en Montreal, Canadá, el 28 de mayo de 1999 y que se encuentra vigente desde el año 2003. Por las consideraciones expuestas, señor, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución, el referido protocolo requerirá de medidas legislativas para su ejecución, pese a que ya se encuentra recogido en nuestra legislación interna, conforme se ha explicado. Se requiere entonces la aprobación previa del Congreso para que el Perú pueda depositar el instrumento de ratificación del referido protocolo. Por lo cual se solicita, señor, que se pueda votar el predictamen por las razones esgrimidas. Y quisiera, señor, añadir una disposición final ante las observaciones que se hicieron la vez pasada de los colegas Benítez y Bedoya, para que quede publicado en el peruano, y la disposición final diría lo siguiente, señor: publíquese en el Diario Oficial del Peruano el protocolo que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional refirmado en Varsovia el 12 de octubre del 29, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre del año 1955, hecho el 8 de marzo de 1971 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Esta disposición final, presidente, la añado al texto que estamos en debate. Y muchísimas gracias, presidente. Si no habría debate, le agradecería que se ponga a votación. Bien. Se inicia el debate. La congresista Chávez. Yo solamente quería hacer una pregunta al señor presidente de la comisión informante, previo saludo por su cumpleaños al congresista García Belaúnde, decirle, como quiera que estas son modificaciones a tratados bastante añejos, de ya van a tener 90 años por lo menos, acá se habla de francos. Yo no sé si nos puede explicar, y como quiera que se están modificando algunos artículos que vuelven a referirse a francos, teniendo en cuenta la moneda que ahora existe en Europa, no sé si me podrá precisar si esto sigue siendo válido, ¿no? Quería solamente tener una precisión al respecto. Gracias, presidente. Presidente de la comisión.
Presidente, muchas gracias por la felicitación a Marta Chávez y a la presidencia que hicieron saber algo que quería mantener un poco reservado, ¿no? Pero en fin, efectivamente, hay una pequeña corrección que hay que hacer aquí en el tema de la moneda, aunque también se dice, el artículo 23 lo siguiente: se considera que las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas por el presente convenio se refieren al derecho especial de giro definitivo para el Fondo Monetario Internacional. La conversión de las sumas en las monedas nacionales en el caso de procedimientos judiciales se hará conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor en derechos especiales de giro de la moneda nacional de un Estado parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método de valorización aplicado por el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que acá está bastante explicado, señor presidente, la observación interesante que ha hecho la colega Chávez. Bien, el congresista Martín Belaúnde. Otra pregunta. Ya felicité por su cumpleaños al congresista. Incluso estuve presente en su bautizo. La pregunta es la siguiente, por su intermedio. ¿Qué relación tienen estos convenios internacionales sobre reglas del transporte aéreo internacional? ¿Qué relación tiene el convenio de Varsovia del año 29 y sus convenios modificatorios con la OASI y el convenio de Chicago y la organización de la OASI que funciona, según entiendo, en la ciudad de Montreal? Quisiera ver, porque diera la impresión que hubiera reglas duales sobre la misma materia. Quisiera, si pudiera explicar esto para poder superar ese bache de mi conocimiento y también quizás del conocimiento de los demás honorables miembros del Pleno. Gracias. Congresista Chávez, antes de darle al presidente de la comisión. Sí, señor presidente. La respuesta que el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ha dado en el sentido que existe un decreto supremo en el cual se hace referencia a 4 convenios internacionales y a las conversiones de monedas, como quiera que sin embargo se trata de un decreto supremo y estamos hablando de una resolución legislativa que es una norma con rango superior a un decreto supremo, yo propondría que en la resolución legislativa que nosotros aprobemos incorporemos esto de las equivalencias de monedas, porque aquí inclusive en el texto que se nos trae, que sustituye artículos expresos de la Convención de Varsovia, señor presidente, se habla, reitero, de francos. Entonces, no podemos adivinar que existe un decreto supremo, tendríamos que, creo, hacer la referencia, en todo caso, que para efectos de lo que se dispone en el tratado que nosotros estamos modificando, se seguirán las reglas establecidas en el decreto supremo, tanto respecto de la conversión de monedas, porque si no, solamente queda en el conocimiento especializado de algunas personas, pero no en el texto de la resolución legislativa. Reitero, el decreto supremo es una norma de inferior jerarquía a una resolución legislativa, por lo tanto, tendríamos que validarlo a través de la resolución legislativa para que, además, esta resolución legislativa sea exhaustiva, comprensiva de los temas que toca, señor presidente. Gracias. Bien, congresista García Belaúnde. Presidente, sí, bueno, el decreto supremo mencionado que está en vigencia, presidente, que es el 026 del 2002, que ratificó el convenio, habla de la conversión, pero en todo caso, presidente, podemos perfectamente bien asumir lo que ha dicho la colega Chávez y en la resolución legislativa colocar lo que ella ha planteado de tal manera que no haya ningún tipo de confusión en cuanto se refiere a moneda. Muchas gracias, presidente. Bien, finalizado el debate, marcar asistencia para proceder a votar. Saludamos a los jóvenes estudiantes del segundo y de secundaria del Colegio Santa María Marianistas de Surco, que están con el congresista Elías Ábalos.
Congresista Chávez, para una precisión. Gracias. Entonces, vamos a votar con el entendido que se va a hacer un agregado respecto de ese decreto supremo que se refiere a la conversión de las monedas. Gracias, presidente. Muy bien. Se va a cerrar asistencia. Presidente de la Comisión, ¿no se tendría que enviar el texto final para dar la lectura? Está en camino. Muy está bien. llegando.
Se va a dar lectura al texto final. Resolución legislativa que aprueba el protocolo modificado que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. Artículo único. Objeto de la resolución legislativa. Apruébase el protocolo que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955, hecho el 8 de marzo de 1971 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Entiéndase la conversión de las unidades monetarias de acuerdo al Decreto Supremo 026/2002 RE. Disposición final única. Publíquese en el Diario Oficial del Peruano el protocolo que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955, hecho el 8 de marzo de 1971, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Cerrar asistencia. A registrar asistencia 86 señores congresistas. Al voto. Bien, de esta manera se somete a votación el proyecto de resolución legislativa 953 que propone aprobar el protocolo que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 82 señores congresistas. 0 en contra, 0 abstenciones. Más congresista Lescano, verde. Elías Verde, Elías Verde. Congresista Elías, verde. Fujimori, verde. Galarreta, verde. Finalmente, 86 a favor,
0 en contra, 0 abstenciones. Así aprobar el proyecto de resolución legislativa 953, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente punto. De la Comisión de Cultura, proyecto de ley 1680, se propone declarar de interés y necesidad pública la restauración y puesta en valor del complejo arqueológico de Poroporo en el distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura, recaído en el proyecto de ley 1680, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración y puesta en valor del complejo arqueológico de Poroporo en el distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Tiene la palabra el congresista Kobachigawa, presidente de la Comisión de Cultura. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley 1680-2012, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración y puesta en valor del complejo arqueológico de Poroporo, ubicado en el distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, fue decretado a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural como única comisión para su estudio posterior y dictamen. Este proyecto fue presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, a iniciativa del congresista Mesías Antara Masifuen.